Entonces, continuando, nos quedamos en la parte de que este super yo, entonces se va a dividir en dos elementos. La conciencia, que es el conjunto de reglas que no deberíamos hacer, es decir, es un listado de prohibiciones. Por ende, entonces percátense que cuando un paciente hace algo que no debería hacer, siente culpa. Entonces quiere decir que de acá en adelante, cuando escuchen que alguien siente culpa, ya entonces de una piensen en el super yo, porque el super yo sería una de las formas con las cuales podemos intervenir para que el paciente deje de sentir culpa. Obviamente el procedimiento, con cuántas sesiones y la duración, eso ustedes van a aprender en psicoterapia. Pero ahora ya dense cuenta que ya pueden identificar que si es que aparece el síntoma de culpa, ya tengo una forma de poder entender cómo es que se generó. Y no solamente con las obviedades propias de la conciencia, con mucho respeto. En cambio, este superyo también está formado por el conjunto de reglas que el sujeto debería hacer. En otras palabras, su ego ideal o su aspiración perfecta. Por eso es que entonces cuando el ser humano se comporta de una manera que se aleja de esa perfección, en cambio se siente inferior. En términos más sencillos estamos aprendiendo, miren que si es que hay cualquiera de estos dos síntomas, ustedes ya pueden identificar cuál es el origen. Entonces, la culpa es porque tiene un conflicto a nivel de la conciencia del superyo. Y en cambio, el sentimiento de inferioridad es porque el sujeto entonces seguramente tiene algún tipo de conflicto con su ego ideal. Entonces, hasta aquí, miren, va los elementos de la estructura que nos plantea Freud. Es decir, a breves rasgos hemos identificado que son tres partes de la mente. Y cada una de esas tres partes está conformada eh, por diferentes materiales. Entonces, el rojo, el que es solo impulsivo, se llama super yo, perdón, se llama ello. Y ese entonces solo es inconsciente. En cambio, tanto el ego como el super yo, esos tienen elementos inconscientes, preconscientes y conscientes. Es decir, es algo así como que pudiéramos formar un triángulo y el cual entonces tiene tres niveles. Entonces, este ello está solo en la parte inferior, o sea, solo es inconsciente. En cambio, las otras dos estructuras, o sea, el yo y el super yo, tienen elementos de los tres niveles. O sea, es inconsciente, es preconsciente y consciente también. Bueno, en cambio, miren, acerca de los dinamizadores de la personalidad, Freud nos plantea que hay dos. En términos más sencillos, quiere decir que cualquier conducta que ustedes se imaginen se puede explicar por estas dos fuerzas, las cuales han sido aprendidas por la propia naturaleza de nuestra especie. Es decir, Freud se dio cuenta que las especies inferiores al ser humano y nosotros nos caracterizamos por tener una constante de agresividad. Entonces él se puso a pensar, ¿por qué será que la agresividad es tan común en el ser humano? Es decir, que ha acompañado desde el comienzo de la especie y no es que es tan diferente entre las culturas. Entonces pensó, capaz que es un componente propio de nuestra naturaleza. Que bueno, pasó varias décadas y se dieron cuenta, sí, que es cierto, o sea, que hay una estructura que empuja a que el ser humano sea agresivo, más allá del aprendizaje que haya tenido. Entonces, asimismo, él encontró que observó que hay un patrón en común, que parece que el ser humano, desde edades tempranas de su desarrollo, muestra una tendencia hacia el sexo. Es decir, que parece que toda conducta humana, sea cual sea, desde la más básica hasta la más compleja, también se explica en términos sexuales. Ejemplo, nuestro paciente Juan es un estudiante de medicina. Cuando le hemos preguntado por qué estudia medicina, nos lanza un conjunto de características conscientes muy interesantes, pero por ahora no tan útiles. En cambio, nos damos cuenta que él también estudia medicina porque es su forma de canalizar la agresividad, porque con el conocimiento él cree él cree que podrá ejercer dolor a los demás, capaz que lo puede hacer. O también con el conocimiento ven que él va a sentirse superior para poder entonces agredir a los otros. Es decir, su conocimiento también le sirve para canalizar la agresión. Asimismo, esa conducta también se explica por términos sexuales, porque aunque Juan no quiera admitir y aunque Juan nunca llegue a darse cuenta,
su elección de la carrera también le va a servir para canalizar su conducta sexual, porque capaz que él de forma no consciente piensa que a través de esa carrera va a conseguir una mayor cantidad de parejas sexuales o va a aumentar su sex appeal o atracción. Entonces, con esto queremos enfatizar que toda conducta humana, como la elección de la carrera o el trabajo que uno elige o la ropa que se viste, de una u otra forma también sirve para canalizar estas dos fuerzas. Hay ejemplos mucho más notorios como en el baile. Entonces, puede que agarremos de una persona que le guste el baile y le preguntamos por qué lo hace y puede que nos dé un montón de elementos conscientes. Pero ven que nosotros que estamos viendo de afuera, es muy obvio que también eso sirve, eso utiliza este sujeto para canalizar su impulso sexual, capaz que para sentirse más atractivo o para sentirse más deseado. No viene al caso, pero el punto es que independientemente de si el paciente es consciente o no de las motivaciones sexuales y agresivas de su conducta, ellas están ahí. Ojo, seguramente esto puede que les haya generado algún tipo de choque si están todavía con las barreras de la lógica muy altas. Recuerden que si tienen eso ahí, el psicoanálisis va a rebotar, o sea, les va a costar un poquito más. Por eso entonces tomemos ejemplos bastante transversales o entre comillas bastante inocentes para graficar la obviedad de estos elementos. Dicho sea de paso, también, o sea, les voy a dar el link de una canción que es muy, muy gráfica. Pero bueno, volviendo al punto. Tenemos un grupo de niños de 7, 8 años de edad que se ponen a jugar fútbol en una escuela. Y sus compañeros entonces les ven alrededor. Entonces ven que uno a nivel superficial podría decir, debe ser que juegan fútbol porque les gusta. Pero ustedes ahora dense cuenta que también podemos analizar esa conducta del fútbol a partir de la agresividad y el sexo. Porque dense cuenta que los niños están jugando ese deporte como una forma también de canalizar su tensión, o sea, su agresividad. El hecho de hacer goles, de, como dicen acá, de chulear o patear fuerte, es una manera como también sacamos la agresión. Y uno se podría pensar, ya bueno, eso sí entendí, pero ¿y qué tiene que ver el sexo ahí? Recuerden que el sexo le acompaña a nuestra especie desde la etapa de la concepción, porque desde que somos fetos se observa que el ser humano tiende a autoerotizarse, es decir, a masturbarse. Inclusive cuando se les hacen los ecos en 4D y todo, puede observarse que eso están haciendo los fetos. Bueno, entonces, el sexo se explica en esta conducta de jugar fútbol, porque dense cuenta que a través de ese deporte, los niños entonces ya van autoorganizándose para identificar cuál es el niño alfa, el niño beta y hasta el niño omega, para poder entonces atraer más a una cantidad mayor de parejas sexuales o a una cantidad o a unas parejas sexuales con mayor calidad desde el punto de vista del niño. Entonces, así mismo esas niñas ven que se les quedan viendo cómo juegan fútbol. Y uno se pone a pensar, ¿ustedes en serio creen que solamente están viendo solo porque está bueno el deporte o porque no tienen nada más que hacer? Y ahí la respuesta es que también podemos identificar que esas niñas también ven ese deporte masculino, porque de forma no consciente ellas también van organizando la jerarquía de cuáles son los compañeritos alfa, beta y omega, es decir, les organizan en una especie de escala para identificar entonces cuáles son los que tienen más nivel de atractivo. Aunque las niñas y niños en ese momento no se den cuenta, también ya se está preparando su cuerpo para la actividad sexual posterior. Siguiendo, se me viene a la mente que varios años me suelen hacer esta pregunta, entonces sospecho que capaz que la tenemos también acá, que es, o sea, de si es cierto entonces ese estereotipo o creencia social que te indica que detrás de cada interacción que tienen los seres humanos, sí o sí hay un interés sexual. Ejemplo, paciente Juan y paciente Susana. Entonces, si alguno de los dos comienza a hablar con el otro, la pregunta sería si es que hay algún tipo de interés sexual. Y la respuesta es sí. Parece ser que la agresividad y el sexo es una constante del ser humano a cada momento y en cada acción. Otra cosa es que esa tensión sexual o esa búsqueda de agresividad se logre concretar o no, porque ven que eso ya requiere un acuerdo de ambos. Pero donde quiero enfatizar es que cada conducta, sea jugar fútbol, sea vestirte de tal forma, sea utilizar tales zapatos, o sea mandar un mensaje o escuchar tal canción,
todo en el fondo se explica también por elementos de la agresión y el sexo. Entonces, en Semestre pasado me he dado cuenta que es bastante útil ponerles este ejemplo. Ven que no estamos en clase, así que no puedo mostrarles en vivo, pero les voy a dejar el link de una canción de, creo que se llama el tipo, bueno, no me acuerdo. Bueno, el sujeto de Calle 13. Entonces él tiene una canción que aunque parezca curiosa, en serio está muy bien hechita, porque inclusive en su comienzo menciona a Freud. Entonces la historia es que parece que él leyó lo de Freud y entonces lo que Freud enseña le hacen una canción que es muy llana, que aunque parezca superficial o hasta chistosa, se van a dar cuenta que calza mucho con esto que estamos aprendiendo acá. Bueno, entonces quiere decir en pocas palabras que Freud encontró que toda conducta humana tiene un dinamizador, o sea, un motivador, que es el sexo, también conocido como líbido, y la agresividad, también conocido como tanato. Entonces esos dos términos vamos a utilizar de acá en adelante, la libido y el tanato. Eh, Vamos con otro elemento. Miren, dice entonces que también Freud nos da luces acerca de una psicopatología, o sea, sobre una enfermedad. En este caso es la ansiedad. Entonces Freud, miren, le divide a esta en tres tipos. La neurótica es la que se da cuando está luchando nuestra parte animal con nuestro autocontrol. Es decir, o sea, cuando tenemos un grupo de impulsos que quieren que quieren realizarse y nuestro yo les frena, eso genera entonces la ansiedad neurótica. Por eso es que percátense que la gente más impulsiva se caracteriza porque tiene este tipo de ansiedad. Es decir, la ansiedad que le da por el empuje de querer satisfacerse a corto plazo y no poderlo. En cambio, hay otra ansiedad que se llama moral y esa da, en cambio, por la lucha entre el super yo y el autocensurador que es el ego. Entonces, este tipo de ansiedad ustedes pueden verla, en cambio, las personas que son muy cohibidas, porque se nota en cambio que cuando no llegan a la perfección, les agarra el estrés, la ansiedad o como le quieran llamar. Y en cambio, hay un tercer tipo de ansiedad llamado realista, que es la que corresponde a las respuestas fisiológicas naturales ante el peligro. Por ejemplo, entonces, si escuchamos un trueno o vemos algo de forma inesperada, ese susto o ese grito que tenemos es la ansiedad normal. Es decir, ansiedad normal es la respuesta fisiológica que se da ante alguna situación de peligro para el ser humano, de peligro real, no peligro imaginario. Asimismo, otro aporte de esta teoría consiste en los mecanismos de defensa. Entonces, conceptualicemos bien. Tenemos que la mente entonces tiene un conjunto de conflictos que están en un baúl sellado llamado inconsciente. El tema es que miren, la mente para poder mantener su armonía ha generado cierto tipo de barreras protectoras alrededor de cada uno de los conflictos con la finalidad de que la conciencia no pueda acceder a ellos. Dicho en otros términos, quiere decir que nuestra mente tiene cierto tipo de heridas, pero estas heridas están cubiertas por espejos o por disfraces que hacen que el paciente no sea capaz de identificarlo. Entonces hay pacientes, miren que los mecanismos de defensa, o sea, los disfraces que utiliza para camuflar sus conflictos, como son bolsas, o hay otros pacientes en cambio que tienen espejos alrededor del conflicto, o hay otros en cambio que tienen cajas fuertes. Es decir, son tres ejemplos que nos sirven para identificar cómo la mente se protege para que no explote el conflicto. Entonces, esto de los mecanismos de defensa vamos a seguir en la clase siguiente. Quisiera finalizar mostrándoles entonces su tarea, la cual consiste en que tienen que hacer una observación en su contexto con la finalidad de que apliquen lo aprendido. Es decir, que miren en su contexto cómo se comporta la gente, cómo se comportan ustedes y vean entonces en qué conducta nosotros podemos identificar que se encuentra esto. O sea, en tal comportamiento me doy cuenta que actúa el yo. O en tal vuelta me doy cuenta que se muestra el tanato. Y así.
Entonces, de eso escriban, por favor.